Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, amigo. Doy gracias a Dios nuevamente por estar acá para compartir una palabra del Señor. Bueno, soy el pastor Pedro y les doy una cordial bienvenida hoy día a todos aquellos que están conectados en este momento para seguir y continuar con las predicaciones y temas que estaba hablando sobre el eterno Cristo, sobre fe. Bueno, varios temas que he estado compartiendo en estos días y le doy gracias a Dios. Y hoy día, hermanos amados, voy a compartir un tema que lleva por título Los hombres ante el Verbo. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, del verso 6 al 13, y dice lo siguiente: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios bendiga su palabra en esta hora. Damos gracias al Señor, damos gracias al Espíritu Santo, que sea Él tomando el control en este momento para bendecir a todos aquellos que están conectados ahora en la señal BMF Radio y también a los que posteriormente van a escuchar esta palabra, este mensaje o reflexión, porque vamos a reflexionar en ella y vamos a aprender de ella. Doy gracias a Dios por este momento, en el nombre poderoso de Jesús, y comenzamos a desglosar este versículo, o estos versículos que hemos leído, este pasaje bíblico. Entonces, bueno, hasta aquí hemos tratado varios temas, he estado tratando algunos temas que tienen que ver con la encarnación de Cristo, con el Cristo eterno, con la gloria del Cristo encarnado o el Verbo encarnado. Estaba hablando de fe, bueno, y seguimos. Hoy día vamos a ver y vamos a hablar acerca de la divinidad del Verbo en la eternidad. En esta parte comienzo a ocuparme de mostrarle la encarnación y las diferentes respuestas que recibió de parte de los hombres el Señor. Bien, bueno, Juan Bautista dio testimonio de él. Él vino para dar testimonio de la luz. El mundo no le conoció. Dice que el mundo no lo conoció y el mundo fue hecho por él. Y esta luz estaba en medio de los hombres. Los suyos no le recibieron. O sea, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron, a estos les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el gran privilegio que tenemos los hombres a través de Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista, hermanos amados, vino a dar testimonio, ¿ya? Y nosotros estamos hablando del Verbo y nos ha dicho que era Dios. El Verbo es Dios. Pero cuando ahora nos introduce la palabra de Dios en su relato, a Juan el Bautista nos dice que era un hombre, el contraste, y es evidente. O sea, Juan el Bautista vino a dar testimonio porque no era él la luz,
sino daba testimonio de la luz. ¿Ya? Entonces, pero Juan no era un hombre cualquiera. Escuche esto. Estoy hablando del Bautista. Juan no era un hombre cualquiera, era un profeta de Dios. Y como todo auténtico profeta, había sido enviado por Dios. No debemos olvidar que esta siempre es una iniciativa que surge de Dios, no del hombre. Pero tal vez podemos preguntarnos, ¿cuáles eran las evidencias de que Juan era un auténtico profeta? Y la respuesta nos la facilita aquellos que le conocieron. En Juan 10:41 habla y dice, muchos venían a él, a Jesús, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Así que Juan el Bautista, a que el Señor Jesucristo describió como el más grande de los profetas en Marcos 11, versos 9 y 11. No hizo ningún milagro, sino que se caracterizó por hablar la verdad acerca de Jesús. Además, hermanos, siempre evitó atraer la mirada de la gente hacia sí mismo y la derivó hacia Cristo, como dice Colosenses 4:5, con el fin de que todos creyeran en Él. Sin duda, estas son las características de un verdadero profeta de Dios. ¿Me están siguiendo? Notemos ahora las palabras para hablarnos del ministerio de Juan el Bautista. Nos dice que Juan predicaba de Jesús. Juan predicaba de Jesús, sino que él, a través de su predicación, daba testimonio de Jesús. O sea, él hablaba con testimonio de Jesús. La diferencia radica en que puede predicar de Jesús no teniendo nada más que un conocimiento intelectual de él, pero para testificar de él es necesario haberle visto, oído o experimentado algo sobrenatural con el Señor. ¿Ya? Entonces, sin duda, hermanos amados, el predicador cristiano debería ser ante todo un testigo de Cristo, que transmita lo que conoce de Él, no solo porque ha estudiado acerca de Él, sino porque mantiene una relación personal con Él y le conoce. Bueno, Dios desea que lo conozcamos a Él. Podemos conocer la Biblia, podemos estudiar la Biblia, conocer la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. Entonces Dios desea que le conozcamos a Él. Ya hemos dicho que el evangelista introduce su prólogo. Hermanos, el libro de Juan está introduciendo aquellos temas que luego va a ir desarrollando a lo largo del resto del evangelio de Juan. Aquí tenemos uno de ellos, el testimonio acerca de Jesús. Juan Bautista fue fiel en su llamado y dio testimonio de Jesús en medio de su generación. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. También el Padre ha dado testimonio de mí, dice Juan 5:37. Dijo Jesús, recordando seguramente la ocasión en que fue bautizado, y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las obras que el Padre me dio que cumpliese,
Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36 y Juan 10:25 nos habla de esto. Tanto sus milagros como su enseñanza en favor de los hombres eran señales inequívocas de que Jesús era verdaderamente enviado por el Padre. Y las mismas escrituras dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas han dado testimonio de la venida del Mesías, el cual conseguiría la redención de su pueblo. En todos los pasajes, en todos los libros del Antiguo Testamento, habla de Cristo, se ve a Cristo. Porque el Señor del principio nos está hablando del Cristo, de la imagen. Cuando creó Dios al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es espíritu y la imagen es Cristo, el Cristo eterno. Desde el principio, de antes de la creación, ya estaba Cristo. Ya era Cristo, porque por medio de Él fue hecho el mundo. Estábamos viendo allí en los pasajes que leímos que a los suyos vino y a los suyos nos recibieron. Entonces, al finalizar su ministerio terrenal, dejó los testigos apóstoles, cuyo mensaje había de ser vivificado por el testimonio del Espíritu Santo en ellos. El texto nos dice que Juan vino para dar testimonio de la luz. ¿Me está siguiendo? Pero al mismo tiempo también nos dice que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Nos surge entonces la pregunta: ¿qué necesidad había de que Juan diera testimonio de la luz si Cristo puede iluminar a todos los hombres por sí mismo? Escuche esto. Es cierto que Cristo, amados hermanos, no necesita el testimonio de ningún hombre. Su propia luz es suficiente realmente. El problema no es la falta de luz, sino de exceso de luz. ¿Qué ocurriría si Dios manifestase toda su gloria y majestad al hombre pecador? Sin duda que no lo podría soportar. Por eso Él nos va mostrando su gloria de forma parcial. Lo hizo en el pasado por medio de los profetas, incluido Juan el Bautista, y finalmente lo ha hecho a través de su propio Hijo encarnado, escondiendo la majestad de su gloria por medio de su humanidad. El libro nos hace una aclaración. Juan no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Por supuesto, el hecho de que el Verbo fuera la luz verdadera no hacía de Juan el Bautista una luz falsa. Lo que pretende es mostrar la diferencia. Mientras que Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre, Juan no era más que una antorcha que ardía y alumbraba. Cristo es la luz original y perfecta ante cuya brillantez cualquier otra luz palidece. Ahora, estamos aprendiendo y estamos presentando a Cristo, la luz verdadera, viniendo a este mundo. Y podemos decir que con él llegó el clímax de la revelación de Dios, mediante su presencia entre los hombres. El Verbo derramaría una claridad mucho mayor, la que antes de su venida prestaban los profetas. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 1? Verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos
a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero esto no quiere decir, hermanos amados, que antes de su venida a este mundo no hubiera estado ya iluminando las tinieblas de los hombres. Estamos aprendiendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero esta afirmación nos deja varios interrogantes. Cuando nos dice que alumbra a todo hombre, esto no parece que corresponda con el hecho de que muchos hombres viven en tiniebla en este mundo. Pero el problema no radica en que la luz no alumbre, sino en el hecho de que el hombre huye de la luz. ¿Me están siguiendo? El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso de la situación. El problema no es la falta de luz, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué dice el libro de Juan? En el capítulo 3, versos 19 al 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendidas. ¿Cómo podía Cristo iluminar a todo hombre sin excepción en cada rincón de este mundo antes de su venida? Muchas veces hacemos este tipo de preguntas condicionados por un concepto demasiado limitado de quién es Dios y de sus formas de actuar. Pensamos, hermanos, por ejemplo, que si a un lugar apartado de este mundo no ha llegado un misionero con una Biblia, entonces allí no han recibido ningún tipo de revelación de Dios. Pero esto no es así y debemos empezar por corregir nuestra visión de la grandeza y del poder de Dios y no reducirlo a nuestras propias limitaciones. Notemos lo que el apóstol Pablo dijo en su predicación en Atenas. En Hechos capítulo 17, versos 26-28 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los hombres y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No está lejos Dios. Pablo reconoce que Dios, escuche esto, ha colocado a la humanidad en evidencias en diversas partes del mundo y les ha dado distintas fronteras y climas, condiciones e historia, pero por debajo, escuche esto, de esas diferencias culturales existe un solo creador que formó toda la humanidad y que le ha dado la facultad de buscar a Dios. Pablo reconoce esta búsqueda. Para muchos será como ir a tientas, pero en realidad no es tan difícil, porque de hecho Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Él quiere que cada individuo le busque y le halle, de modo que se ha puesto al alcance, escuche esto, al alcance de cada uno de nosotros, para que le podamos encontrar y conocer. Dios, escúcheme, Dios nos ha dado la razón y la conciencia. En Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son
ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y también nos ha dejado innumerable evidencia de su existencia en la propia creación, hermanos amados. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, cuando tú miras las estrellas, ya te está hablando de la existencia de Él. Cuando miras el sol, la luna, cuando ves los árboles, pájaros y toda la creación, tú ya estás allí. Tienes que hacerte la pregunta. Yo creo que todos nos hacemos, que solamente Dios pudo crear tantas cosas maravillosas y crear el universo y crear este mundo. La venida del Hijo, hermano amado, la venida del Hijo de Dios encarnado en este mundo ha sido mayor honor que nuestro planeta ha tenido en toda su historia. Dios en la tierra a través de su Hijo. Dios presente en medio de los hombres a través de su Hijo. Pero contra toda lógica, hermanos amados, Juan describe la reacción del mundo con una nota negativa. Pero el mundo no le conoció. Los judíos, Israel esperaba el Mesías. Imagínate a Cristo diciendo, quieren ver al Mesías, yo soy. No le creyeron, no lo recibieron. Quieren creer que yo soy y dar vuelta, no sé, detener el sol, la luna, no sé, hacer cosas grandes, pero no. Se limitaba a eso el Señor. ¿Por qué se limitaba? Porque Él decidió darle toda la gloria al Hijo. ¿Me estás siguiendo? Para entender lo que quiere decir exactamente, debemos observar cómo utiliza el término conocer. Para él no se trata simplemente de entendimiento intelectual, de tener una percepción de su existencia, sino que conocer a Dios implica también una relación de confianza, de amor, de obediencia, sometimiento a su voluntad. Y en este sentido, hermanos amados, en que el mundo no le conoció. Como ya hemos señalado en estos pasajes, el problema no fue que la luz no fuera suficientemente clara y que alumbrara poderosamente. Pablo describe cuál fue el proceso anterior a este estado. En Romanos capítulo 1, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A los suyos. A continuación, veremos la reacción de su propio pueblo de Israel cuando Él vino a este mundo. Los suyos no le recibieron. Como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a los que se dirigió. Teóricamente ellos le estaban esperando y era de suponer que le recibieran con gozo y alegría. ¿Por qué no le recibieron? El Señor explicó cuáles fueron los pensamientos de la nación de Israel por medio de la parábola a los labradores malvados. Como dice Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Desgraciadamente, esta no ha sido solamente la actitud del pueblo judío, sino también la de todo el mundo en general. Lo vemos con claridad en nuestros días. El hombre se siente dueño y señor de este mundo porque cree que ha echado fuera de él a Dios. El mejor comentario de la tragedia
que aquí se cita se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4 dice: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de milagros, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. A lo largo, hermanos amados, de este evangelio y de lo que estamos compartiendo, veremos que este rechazo está ampliamente ilustrado por la actitud y la acción de los judíos. La tensión entre ellos y Jesús va en aumento a través del evangelio hasta que el creciente oído de los príncipes logra en lo humano que un débil gobernador gentil sentencie al Cristo de Dios a la cruz. Sentenciado a la cruz por el hombre, porque no le recibió, no lo conoció. Por eso el Señor dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora los creyentes ya hemos podido apreciar las distintas respuestas de los hombres a la venida del Hijo de Dios acá en la tierra. Juan el Bautista se esforzó en dar testimonio de la luz, pero el mundo en términos generales no le conoció, y tampoco su pueblo. El pueblo escogido con el propósito de dar a conocer a las naciones su revelación, no quiso saber nada de él. No obstante, al igual que todos los tiempos, siempre ha habido un resto de hombres fieles que han deseado la comunión íntima con Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y a esto es a los que se refiere ahora. Estas personas son descritas como los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ay, ay, ay. Y los que creen en su nombre le dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra nos ayuda a entender lo que significa creer en Cristo por medio de otra expresión: recibirle. A veces, hermano amado, cuando uno llama a la puerta de una casa, los que se hallan dentro, antes de abrir, comprueban por una marilla, un ojo, quién es la persona que llama. Después de haberla visto, abren o no, según les convenga. Por supuesto, recibir una persona implicará abrirle la puerta e invitarle a pasar. Por lo tanto, hermanos amados, recibir a Cristo o creer en Él es mucho más que aceptar intelectualmente un hecho. Implica confiar en Él, abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida para que Él entre. Supone también obedecerle, amarle, hacer todo cuanto sea posible para que se encuentre cómodo. A cuanto le recibieron de esta manera, Dios le da el mayor privilegio que el hombre puede imaginar: ser hechos hijos de Dios. Es incomprensible que la mayoría de los hombres desprecien este tremendo privilegio y honor, porque es un privilegio, es un honor ser hijo de Dios, del Creador de todo el universo. Y realmente este es un privilegio que ni los mismos israelitas de la antigüedad conocieron. Ellos se consideraban hijos de Abraham. Y cuando Dios se presenta, escuche esto, cuando Dios se presenta
cuando Dios se presenta a ellos, no lo reciben, no lo aceptan. ¿Ya? ¿A cuánto le recibieron? Le dio el derecho de ser hijos de Dios. Es imprescindible. La mayoría de los hombres, repito, desprecian este privilegio, este honor. Y realmente este es un privilegio que ni los mismos israelitas de la antigüedad conocieron. Ellos se consideraban hijos de Abraham, como decía hace un momento. Y cuando Dios se presentaba como Padre en el Antiguo Testamento, nunca era de una persona individual, sino del pueblo, como nación. Esta es una bendición que se deriva de la venida del Hijo de Dios a este mundo. El mismo apóstol Juan nos invita a reflexionar sobre el amor que Dios ha tenido para con el hombre al concedernos esta posición. En Juan capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aprendamos también de que hay una marcada diferencia entre la posición de los cristianos, que son hijos de Dios, y la posición de la humanidad toda, que son criaturas de Dios. Los hombres no son hijos de Dios por naturaleza, solo por recibiendo a Cristo obtienen este derecho. ¿Me está siguiendo? Mire, a continuación le explico este elevado privilegio. No puede alcanzarse por ningún medio humano. Es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. No sirve de nada la ascendencia física, como por ejemplo a los judíos ser hijo de Abraham, o ser un joven, ser hijo de creyentes. No hay ninguna ventaja por ser hijo de rey, emperador, príncipe, sabio, millonario. Ninguna cosa que el hombre tenga pueda ayudar a conseguir este privilegio. Ninguna ceremonia que otros hagan por nosotros puede conseguirlo tampoco. Por ejemplo, el bautismo tampoco lo podemos alcanzar por nosotros mismos, ni aun teniendo una gran fuerza de voluntad, y aunque nos esforcemos de manera sobrehumana por cambiar radicalmente, solo hay una manera de ser hijos de Dios. Es la de ser engendrados por Dios. Esto tiene que ser necesariamente, hermanos amados, así, porque cualquier persona que sea engendrada por un hombre pecador también será pecadora. El Señor aprovechó una entrevista con Nicodemo, un maestro de Israel, para enseñar que solo Dios puede producir este tipo de nacimiento. En Juan 3, 6 al 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí se nos dice explícitamente que somos engendrados de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Todos sin excepción. Si oyen la palabra de Cristo y creen en Él, son engendrados o regenerados por Dios y pasar a ser hijos de Dios. Es un cambio tan grande que no puede expresarse debidamente bajo otra figura que la del nacimiento. Es como si apareciera en el mundo un nuevo ser con nuevos apetitos y necesidades y deseos. Dios es el camino. Cristo es el camino. Y nosotros tenemos este gran privilegio y es un honor vivir en Cristo y Cristo que habita en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Hoy día estamos disfrutando a Cristo, vivimos a Cristo, porque hoy día tenemos la revelación que Él habita en nosotros, que Él ya está en nosotros, que Él no está lejos de nosotros, que Él está reinando dentro de nosotros, que somos su cuerpo, que somos su templo. Y ese es el gran privilegio hoy día de ser
hijos de Dios, una nueva criatura, un nuevo hombre. Hemos sido regenerados por la bendición de Dios de darnos al Hijo como propiciación de nuestros pecados y hacer de nosotros nuevas criaturas. Doy gracias a Dios porque nosotros le hemos creído a la palabra del Señor, hemos abierto nuestro corazón y Él habita dentro de nosotros. Pero hay muchos que rehúsan en creer en la luz que es Cristo y rehúsan en recibir al Señor. Y lo más terrible, rehúsan a ser hijos de Dios, que eso es lo más terrible para el hombre. Hoy día damos gracias al Señor, porque a través de la palabra, como dice el principio, la palabra del Señor nos ha hecho hijos de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso tenemos que dar gracias cada día por el Verbo que se hizo hombre. El Dios nos ha engendrado. Dios nos ha hecho hijo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de varón, o de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a Dios por este gran privilegio, por este gran honor que nos ha concedido Dios a través de su Hijo amado, el Cristo eterno, el Cristo que ha existido siempre y ante todas las cosas que fueron creadas y hechas, Él creó todas las cosas. Por medio de Él se creó el mundo y se creó todo lo que usted puede imaginar y ver. Damos gracias a Dios en este momento por esta palabra. Dios mío, pedimos, Señor, en este momento tu bendición para los que están escuchando y por los que van a escuchar esta reflexión, esta palabra. Sea tu bendición sobre ellos, que ellos pongan toda su fe y confianza en el autor y creador de la vida, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Disfrutamos el gran Dios que está presente en nuestras vidas, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros y con nosotros, compartiendo y enseñándolos la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo doy gracias y le invito para que usted también visite nuestra página www.bmf-medioiquique.cl y la página de la radio es www.npcb.cl. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje, una nueva reflexión. Dios les bendice grandemente. Un abrazo a la distancia para todos, para los de la Casa Iglesia también, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Y la familia, obviamente, que sean bendecidas grandemente. Hasta pronto.